Muy buenos días, queridos colegas y principalmente amigos de Venezuela. Hoy me toca hablarles sobre un tema eh, interesante que son las guías Gina y las guías Gema que hay de nuevo. Quiero decirles que para mí es un honor estar de nuevo en Venezuela después de muchos años de compartir por mucho tiempo con gente que me ha venido a visitar a Costa Rica y múltiples visitas a ese hermoso país. Les puedo decir que para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés, excepto que he sido parte de los autores de las guías GINA anteriormente. Las guías GINA, que es la iniciativa global para el asma, se actualizan todos los años, dos veces al año, en mayo, en septiembre. Y las guías GEMA, que son la actualización que hay para el 2022, con una anterior presentación hace 5 años. Sí quiero manifestarles que algunas interpretaciones son autoría del conferencista, pero todo lo que estoy poniéndoles acá es de evidencia científica. La aplicación de las nuevas guías GINA y guía GEMA en el 2022, vamos a desarrollarlas en base a hablar un poco de generalidades de las guías ASMA en menores de 5 años, las guías ASMA en niños de 6 a 7, las guías ASMA, de asma en mayores de 12 años, adolescentes y adultos, el rescate con lavas, sobre todo la terapia MART, y algunos mensajes para llevar a casa. No en 20 minutos voy a poder abarcar todo lo de las guías, sino que voy a darle tal vez los puntos más importantes para que quedan sobre estas nuevas guías, Gina. Es importante saber que la presentación del asma en menores de 5 años, de 6 a 7 años, de mayores de 12 años, en adolescentes y en adultos, van a variar mucho en cuanto a su presentación, cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento, porque de acuerdo a la edad hay justificación científica para el uso de cierto tipo de medicamentos. Y sabemos que en este grupo etario, sobre todo mayores de 6 años, pues existen más estudios de investigación, dejando a este grupo de menores de 5 años con una deuda sobre la investigación para el desarrollo de fármacos que sean adecuadamente controlados y con efectos que se puedan sustentar efectos secundarios. En las guías GINA, el objetivo principal es el control de la enfermedad. Por muchos años se manejó la caracterización del asma digamos, o cómo evaluar el asma en base a la gravedad de la enfermedad. Persistente, controlado, etcétera, etcétera. Pero ya hace algunos años, las guías GINA valoraron que lo mejor era clasificar el asma en base al control de la enfermedad y hacerlo esto desde el punto de vista práctico. Y realmente uno con 4 preguntas simples, uno puede más o menos valorar cómo está el paciente, si está controlado, no controlado o parcialmente controlado. ¿En base a qué? Si hay síntomas durante el día, si hay síntomas nocturnos, si hay alguna limitación al ejercicio, si hay requerimiento de tratamiento de rescate y la función pulmonar normal. Se habla de que las guías GINA propusieron este grupo de parcialmente controlados. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes pueden tener un paciente, un niño, que le dice a la mamá: doctor, viera que yo estoy muy contenta con el tratamiento que está recibiendo, usa muy bien el tratamiento, tiene una excelente adherencia al tratamiento, puede ir al colegio, hace ejercicio, no tiene ningún problema. Lo único que me incomoda es que los sábados, cuando el muchacho este va a hacer ejercicio, va a correr o participa en una carrera o participa jugando fútbol, etcétera, etcétera, tiene síntomas y le suena el pechillo, se ahoga y no puede terminar el ejercicio. Eso es un niño que está controlado en sus actividades diarias,
pero que no está controlado del todo porque tiene una limitación al ejercicio. Entonces es este grupo de parcialmente controlados. En las guías GEMA hablan de que el control del asma en niños viene definido por el grado en que se manifiestan las manifestaciones, o sea, que las manifestaciones se han reducido o eliminado con el tratamiento aplicado. Y se basa en el control actual de los síntomas y en el riesgo futuro de la enfermedad. Y por supuesto que el control actual de los síntomas básicamente es lo mismo. Síntomas diurnos y nocturnos, la necesidad de tratamiento de rescate, la limitación a la vida diaria, y hablan del riesgo futuro en base a que hay pacientes que tienen mucho más riesgo de padecer una exacerbación de asma, por ejemplo, si han tenido un episodio de asma en el año precedente, si han tenido que, por ejemplo, asistir a una unidad de cuidado intensivo o el uso excesivo de beta 2 de acción corta, síntomas persistentes y o controlados, la falta de adhesividad al tratamiento, una función pulmonar baja, exposición a alergenos, exposición al fumado, por ejemplo, comorbilidades como obesidad, rinitis, alergia alimentaria, etcétera, que es importante. Otros, por ejemplo, como eosinofilia en sangre, etcétera. Y básicamente las guías GEMA valoran el control del asma en base a un cuestionario de control del asma, en donde sí, este cuestionario es muy importante, muy interesante. Yo, digamos, desde el punto de vista práctico, en una consulta, es muy difícil uno valorar esto en una consulta que le llega a un niño donde uno tiene, no sé, 15, 20 minutos para examinar a un niño. Pero uno le dice, doctor, pero es que yo le puedo entregar este cuestionario para que me lo entregue, que el niño lo llene en la casa y lo entrega. No, lo que se ha visto en los estudios y los estudios que nosotros hemos realizado es que los pacientes se sientan unos minutos antes ¿cómo se llama?, de la consulta y llenan esto. Igual que la función pulmonar, cuando uno les ha dado función pulmonar para que se hagan en la casa 2 veces al día, llenan días antes o horas antes de venir a la consulta este espirómetro. Las guías GEMA se basan en el grado de control y la acción terapéutica. Y como cualquier otra guía, igual que las guías GINA, pues si el paciente está con una exacerbación hay que incrementar el tratamiento. Si está mal controlado, se incrementa el tratamiento. Si, por ejemplo, el paciente ya tiene un buen control, se busca la dosis mínima del medicamento para evitar efectos secundarios. Las guías GINA basan el control en este ciclo de manejo, en donde siempre uno debe evaluar el diagnóstico, el control de los síntomas y los factores de riesgo, las preferencias del paciente, porque nada hace uno con decirle al paciente o a la mamá, mire, use este medicamento si la mamá no quiere usar este tipo de medicamentos. Y las técnicas de inhalación y adherencia, esto hay que controlarlo en cada consulta. Y entonces uno, de acuerdo a esto, hace ajustes en el tratamiento. Medicamentos para el asma, disminuir o aumentar los pasos de control, las estrategias no farmacológicas que son tremendamente importantes y los factores de riesgo. Y así entonces uno va a revisar la respuesta en base a los síntomas, las exacerbaciones, los efectos secundarios y cosa muy importante, bueno, la función pulmonar, pero cosa muy importante, la satisfacción del paciente con el medicamento, que esté satisfecho, que esté contento con el medicamento que esté utilizando. Entonces vamos a ir punto por punto y rápidamente vamos a evaluar. Como le digo, 20 minutos es poco tiempo, pero voy a tratar de hacerlo lo posible. En las guías GINA menores de 5 años se habla de que el manejo de las sibilancias en niños en edad preescolar sin o con poco intervalo de síntomas deben manejarse siempre con esteroides. Entonces, en el paso 1 del tratamiento del asma, que sería el paciente menor de 5 años que tiene una exacerbación 1 o 2 veces al año, siempre que utilicemos un beta 2 de acción corta como medicamento de rescate, siempre debe utilizarse asociado a un esteroide inhalado. Y esos son los puntos tal vez más importantes que colocó Gina
en las nuevas guías en las nuevas guías del 2022. Pero hay que tener mucho cuidado de que si uno le recomienda el utilizar un esteroide inhalado más un beta 2 de acción corta, no todos los pacientes pueden hacer este tipo de utilización de medicación en forma adecuada. Así que entonces uno debe valorar riesgos, efectos secundarios eventualmente. Entonces, ¿qué se hace en las nuevas guías GINA? Hay un grupo de pacientes en donde la mamá le dice a uno, no, doctor, vea, mi niño tiene, no sé, 2 veces al año síntomas, el resto del tiempo está absolutamente bien, pero de cada vez que se resfría se le va el pecho el resfrío. Y lo que me han dicho los médicos es que es un resfrío mal cuidado, que es principios de asma, que es una alergia, que esto no es asma. Claro que es asma. Se sabe que este grupo de niños son los que tienen mejor pronóstico, pero a veces son los que les va peor. ¿Por qué? Porque no reciben un tratamiento adecuado. ¿Qué hacíamos nosotros anteriormente? Señora, ante la menor tos, el menor resfrío, utilice un beta 2 de acción corta, por ejemplo, salbutamol, y lo inicia por un periodo de 5 a 8 días. Bueno, el nuevo paso en la guía GINA es que este paciente debe tener, y este es un concepto interesante, es un rescate antiinflamatorio. Entonces, este paciente debe considerarse que debe utilizar como tratamiento de rescate un beta 2 de acción corta, pero hay que asociarle un esteroide inhalado. Entonces, esto es importante, excepto ya el niño que ya tiene un cuadro de asma mucho más definido, en donde está usando ya dosis diarias de esteroides inhalados para manejar, por ejemplo, este paso 2. Entonces este paciente, sí, se va a usar el beta 2 de acción corta como medicamento de rescate, pero ya sabemos que tiene el esteroide inhalado que lo tiene de mantenimiento. Entonces, quedamos claros que el cambio importante es utilizar el rescate antiinflamatorio en los cuadros de asma, aunque sean muy infrecuentes. En el grupo de 6 a 11 años, también hay un cambio importante en donde en este paso uno, que son niños con síntomas menos de 2 veces por semana, uno le decía, señora, también utilice cada vez que se resfría un beta 2 de acción corta, utilice salbutamol por un periodo de, no sé, 8 días o lo que fuera. Pero en este caso, sí vamos a utilizar un beta 2 de acción corta con un esteroide inhalado asociado. Muy importante es porque si nosotros en este paciente que ha tenido cuadros 2 veces al año, 3 veces al año, pero que ha tenido una admisión a la unidad de cuidado intensivo, ha tenido un neumotórax, etcétera, este paciente, a pesar de tener cuadros muy infrecuentes, uno siempre mejor prefiere utilizar un beta 2 un esteroide inhalado como tratamiento de mantenimiento. Pero entonces ya vamos a mantener a este paciente mejor entonces utilizar un beta 2 de acción corta como tratamiento de rescate asociado a un esteroide inhalado. Terapia de rescate antiinflamatoria. Entonces se prefiere utilizar siempre los esteroides inhalados diarios a tomar esteroides inhalados cada vez que se toma un beta 2 de acción corta como evidencia mucho más sólida de la eficacia y seguridad. En el paso 3, en el grupo de 6 a 11 años, se prefiere que se utilice la terapia MART, que es mantenimiento y rescate, con dosis bajas de la combinación de un esteroide inhalado con formoterol, que sabemos que el formoterol es un beta 2 de acción prolongada, que tiene una acción muy rápida, entonces se puede utilizar como tratamiento de rescate. Entonces, en los niños, en este grupo de pacientes, vamos a utilizar la terapia MART como terapia de mantenimiento, esteroide más un formoterol, pero vamos a utilizar el esteroide y el formoterol también como tratamiento de rescate para reducir el riesgo de exacerbaciones graves. Y otras opciones, pues ya va a ser la combinación del esteroide inhalado con el LAVA en dosis baja o esteroides inhalados en dosis media, pero que vamos a utilizar eventualmente, ¿cómo se llama? La terapia MART sería lo ideal. Y en el paso cuarto, las dosis de esteroides inhalados y los LAVA en dosis media y utilizar también la terapia MART en dosis bajas con asociación de esteroides inhalados
y formoterol. Y por supuesto que en este grupo siempre mejor referir al paciente para la opinión de un experto y estar seguro de que es asma, etc. Entonces, ¿cuál es el tratamiento sugerido inicial para los niños de 6 a 11 años con el diagnóstico de asma? Entonces, aquí sí, vamos a usar bajas dosis de esteroides inhalados con un beta 2 de acción corta cuando sea necesario, pero ya en el grupo ya un poco más digamos, de más síntomas, vamos a utilizar entonces la terapia MART como una opción. Otra opción puede ser el uso de antileucotrienos acá, pero siempre asociado al uso de esteroides inhalados, no como tratamiento único. Y aquí así entonces ya vamos subiendo los pasos en el manejo del asma. Entonces, en este grupo de 6 a 11 años también hablamos de el rescate antiinflamatorio, en donde se utilizan bajas dosis de esteroides inhalados cada vez que vamos a utilizar un beta 2 de acción corta o señora, vea, su niño ya estuvo muy grave, a pesar de que sean 2 episodios al año, mejor consideremos utilizar esteroides inhalados en forma constante. O vamos a utilizar, sí, esteroides inhalados y utilizar como terapia de rescate el beta 2 de acción corta. Pero la otra opción ya en este grupo de pacientes es utilizar la estrategia MART, que es utilizar esteroide inhalado asociado a formoterol como tratamiento de mantenimiento, pero también como tratamiento de rescate. En la guía GEMA, esta es, digamos, el esquema que ellos presentan para el manejo del asma en menores de 4 años y mayores de 4 años. Y entonces ellos ponen que en el escalonamiento 1 no usan tratamiento de control y que como tratamiento van a utilizar dosis bajas de esteroides inhalados en el grupo menores de 4 años o antileucotrienos. Y aquí es donde yo, digamos, valoraría un poco esta estrategia aquí, porque yo podría estar de acuerdo en que el paciente, por ejemplo, puede utilizar esteroides inhalados a bajas dosis y si no mejora, ya sea aumentar la dosis del esteroide inhalado o agregarle la terapia con antileucotrienos. Pero yo en este grupo de pacientes no usaría la terapia con antileucotrienos como la opción terapéutica en este grupo de pacientes. Entonces tal vez podría valorarse en vez de poner el tratamiento con antagonistas de leucotrienos. Si ya, sí, en los menores de 4 años, la guía GEMA en este grupo consideran que eventualmente podría utilizarse la terapia, digamos, MART hasta cierto punto, y aquí sí le agregan el antagonista de leucotrienos. En los mayores de 12 años, en adolescentes adultos, por seguridad, Gina ya no recomienda el tratamiento solo con beta 2 de acción corta para el paso 1 en adultos y adolescentes. Y por supuesto que tampoco para niños mayores de 6 años ni menores de 6 años, sino que, pues, como hablamos, tratamos de introducir la terapia de rescate antiinflamatoria. Esta decisión en los pacientes adolescentes y en los adultos de no utilizar los beta 2 de acción corta eh, eh, como tratamiento de rescate se basó en la evidencia de que el tratamiento solo con beta 2 de acción corta aumenta el riesgo de exacerbaciones y que agregar un esteroide inhalado a este beta 2 de acción corta cuando se utilice como tratamiento de rescate reduce significativamente el riesgo de exacerbaciones. Entonces ahora Gina recomienda que todos los adolescentes y adultos con asma deben recibir tratamiento controlador que confiere esteroides inhalados para reducir el riesgo de exacerbaciones graves y que eventualmente nosotros podemos utilizar mejor en el asma leve incluso la combinación de un esteroide inhalado con formoterol. Entonces, en el grupo de 12 años, por ejemplo, se utiliza ya en el paso 1 y 2 mejor la combinación de esteroides inhalados asociado a formoterol como tratamiento de mantenimiento y como tratamiento
de rescate y eventualmente el beta 2 de acción corta como tratamiento coadyuvante y así en las diferentes etapas en el manejo del asma. Vean lo que dice la guía GEMA. Se los pongo como lo encontré. Agonistas beta 2 adrenérgicos inhalados de acción corta, SABA, constituyen la primera línea de tratamiento por su mayor efectividad y menos efectos secundarios. Ahora vamos a ver si esto es cierto revisando la literatura. Y en el tratamiento agudo de asma, en el episodio agudo de asma, se debe administrar preferentemente empleando un inhalador presurizado con cámara espaciadora, ya que esta forma de administración es tan efectiva como la de las nebulizadores en el tratamiento del episodio agudo del asma. Bueno, ya se ha visto que sí es tan efectiva, pero que desde el punto de vista práctico es mejor utilizar el beta 2 de acción corta, en caso que sea necesario, utilizarlo mejor en vía inhalada que no nebulizada, porque es más rápida la acción y mucho más barata. Y entonces las recomendaciones que hace también la guía GEMA es que los SABA, beta 2 de acción corta, administrados con una antelación de unos 10 a 15 minutos, son los medicamentos de elección para prevenir la broncoconstricción inducida por el ejercicio fuerte. Y bueno, ya aquí hablan de la utilización de budesonida con formoterol. Pero tal vez aquí esta es la frase que a uno pues no le gusta, que deban ser la primera línea de tratamiento, lo sabe. Un cambio importante desde el 2019 en la guía GINA es que la GINA no recomienda tratar el asma en adolescentes y adultos con beta 2 de acción corta, y menos en el asma leve, sino que mejor utilizar en este paciente un esteroide inhalado, budesonida, con formoterol, por ejemplo, en el caso de mantenimiento, incluso en el caso de rescate para reducir el riesgo de una exacerbación grave. Este es un grupo de pacientes que se hizo un estudio en donde vean ustedes cómo incluso los pacientes con asma aparentemente leve corren el riesgo de sufrir eventos adversos. Esto es un grupo de pacientes que tuvieron síntomas de menos de una vez por semana en los últimos 13 meses. En los 3 meses, perdón. Tuvieron menos de una vez por semana síntomas en los últimos 3 meses. Y vean ustedes que el 30-37% de este grupo de adultos tuvieron asma aguda. 16% de estos pacientes, a pesar de tener síntomas tan infrecuentes, tuvieron asma casi fatal y 20% de los adultos pueden morir de asma, en donde las exacerbaciones son variables: virus, pólenes, contaminación, mala herencia, etc. Y entonces hablan aquí también de utilizar los esteroides orales, pero ya sabemos que incrementan el riesgo de osteoporosis, de diabetes y de cataratas. Y ya sabemos que un niño que usa más de 4 cursos de esteroides orales incrementa más o menos un 30% las posibilidades de hacer fracturas espontáneas. ¿Por qué no tratar con beta 2 de acción corta únicamente? Sabemos que el beta 2 de acción corta, el salbutamol, por ejemplo, inhalado, salbutalina, han sido el tratamiento de primera línea del asma durante 50 años. ¿Por qué? Porque era una época en donde se pensaba que el asma era una enfermedad de broncoconstricción. ¿Y quién puede dudar de que el paciente que está con asma utiliza un beta 2 de acción corta, salbutamol, se va a sentir satisfecho porque rápidamente alivia sus síntomas y además tiene bajo costos? Pero el otro problema es que entonces el paciente, cada vez que utiliza el salbutamol o el beta 2 de acción corta, dice: no, la verdad es que mi calmante me da control sobre mi asma. Y entonces no ven la necesidad de utilizar tratamiento adicional y continúan utilizando el beta 2 de acción corta en forma frecuente. Y se olvidan de que el asma es una enfermedad inflamatoria y que nosotros debemos manejar la inflamación. Ya sabemos que hay estudios en donde el uso regular o frecuente de beta 2 de acción corta se asocia con efectos adversos como la regulación negativa del receptor beta, la disminución de la broncoprotección, la hiperactividad del rebote. Utiliza uno el beta 2 de acción corta y eventualmente más bien le da más síntomas, la disminución de la respuesta broncodilatadora, un aumento de la respuesta alérgica, un aumento de la inflamación de las vías aéreas eosinofílicas. Esto es con el uso frecuente de beta 2 de acción corta. Y por supuesto que el mayor uso de beta 2 de acción corta se asocia con resultados clínicos adversos. Dispensar más de 3 frascos por año, de un promedio de 1.7 inhalaciones al día,
se asocia con un mayor riesgo de visitas a emergencias y más de 12 frascos al año, por supuesto que se asocia con un mayor riesgo de asma. Entonces ya Gina, por seguridad, no recomienda el tratamiento exclusivo con beta-2 de acción corta, puesto que aumenta el riesgo de exacerbaciones graves y que el agregar un esteroide inhalado disminuye significativamente este riesgo. Entonces, Gina ahora recomienda que todos los adultos y adolescentes que utilicen un, un tratamiento controlador debe ser con esteroides inhalados y el de las exacerbaciones asociado a un beta-2 de acción eh, prolongada. Entonces, ya se utiliza la acción del esteroide inhalado más formoterol y eso es muy importante. Este es el estudio que muestra que la combinación del esteroide inhalado con formoterol en asma leve es mucho más efectivo que utilizar el beta-2 de acción corta, incluso cuando está con el paciente con un esteroide inhalado. Vean ustedes, por ejemplo, comparado con SABA, vean ustedes que hubo una disminución significativa de la utilización perdón, de las posibilidades de exacerbaciones de asma, casi una reducción del 64%. Pero también lo más importante es que al final, digamos, el utilizar el esteroide con el beta-2 de acción corta comparado con el esteroide con formoterol, vean ustedes que también fue mucho más efectivo o no fue igual de efectivo que el beta-2 de acción corta, pero vean ustedes que la ventaja fue que la cantidad de esteroides que te utiliza la terapia MART es mucho menor que la utilización constante del esteroide inhalado más un beta-2 de acción corta como tratamiento de rescate. Y entonces aquí ya está la evidencia muy clara en donde está a favor de la terapia de esteroides inhalados más formoterol como tratamiento de mantenimiento y como tratamiento de rescate. ¿Qué vemos nosotros en la guía GEMA? En la guía GEMA vean ustedes que en el escalón 1 todavía utilizan el beta-2 de acción corta. O ya ponen aquí esteroide más formoterol como segunda opción. Pero vean ustedes que si el paciente aquí no controla con bajas dosis de esteroides inhalados, vean ustedes que le agregan un antagonista de leucotrieno. Entonces, esto es lo que a uno le preocupa estas dos intervenciones. Entonces, ya la guía GINA, por lo menos al menos, ya no contabiliza que tengas que utilizarse un beta-2 de acción corta, sino que en el paciente debe utilizarse mejor la combinación de esteroides inhalados con formoterol como mantenimiento de rescate y mantenimiento y de rescate. Y que esto podría ser un tratamiento coadyuvante, por ejemplo, a esteroides bajas, pero no un tratamiento único con antagonistas de leucotrienos. Entonces, mensajes para llevar a casa. El asma es un ejemplo de una enfermedad genética compleja. Los individuos genéticamente susceptibles a relacionarse con el medio ambiente desarrollan diferentes fenotipos de la enfermedad. El asma es una enfermedad caracterizada por inflamación crónica de las vías aéreas. Por ende, si usted es un paciente que tiene asma, inflamación crónica de las vías aéreas, ustedes deben utilizar entonces como rescate también un tratamiento antiinflamatorio. El objetivo principal en el manejo del asma es mantener el control de los síntomas, tener una actividad normal y la no necesidad de utilizar medicamentos de rescate. Los esteroides inhalados son los medicamentos controladores más efectivos, por lo tanto son los medicamentos de escogencia en el tratamiento de mantenimiento del asma, tanto en niños como en adultos. Pero en el mayores de 12 años, el uso de formoterol, budesonida, como tratamiento de control o rescate es una nueva opción. En niños menores de 5 años se recomienda el uso de esteroides inhalados asociados a un beta-2 de acción corta en caso de una exacerbación de asma. O sea, lo que pensamos anteriormente, que señora, dele el salbutamol o aterbutalina, etcétera, ante la menor tos, el menor resfrío, ok, puede utilizarlo, sí está bien, pero asóciele a un esteroide inhalado como terapia antiinflamatoria de rescate. En el grupo de 6 a 11 años, de 6 a 11 años, se recomienda también el uso de un esteroide inhalado cuando se usa un beta-2 de acción corta, o sea, rescate antiinflamatorio igual. Y como medicamento de rescate,
se utilizan los beta-2 de acción corta cuando sea asociado a un esteroide inhalado, o en este grupo de niños usar la terapia de MART, no solo perdón, con el esteroide inhalado y el formoterol, como mantenimiento, como terapia de mantenimiento y como terapia de rescate, sobre todo en los pasos 3 y 4. Así que esto es lo que yo quería darles, son los puntos más importantes: la no utilización de los beta-2 de acción corta, siempre utilizarlos con un esteroide inhalado, y el concepto este nuevo de la terapia antiinflamatoria de rescate, y la utilización de los esteroides inhalados asociados a un beta-2 de acción prolongado como tratamiento de mantenimiento y como tratamiento de rescate. Muchísimas gracias por la invitación. Espero verlos pronto y un gran abrazo a todos los venezolanos, colegas, a los amigos principalmente, pero en general a ese pueblo tan lindo que es Venezuela. Saludos.